Existe un lugar místico en la Tierra donde el tiempo no importa, donde la naturaleza y la fe se combinan para transformar todo un reino en un Shangri-La terrenal. Es un Edén en vida llamado Bután. Paraísos terrenales. Bután, el último Shangri-La. Un diminuto reino budista descansa entre el Tíbet e India. Una joya en la cima del Himalaya llamada Bután. Sus habitantes la llaman Drukyul, la tierra del dragón del trueno. Se cree que dioses protectores y demonios vengativos habitan las altísimas y vírgenes cumbres que se elevan 7.500 metros hacia el cielo. Muros enormes de hielo glaciar conducen a bosques alpinos. Los riachuelos que fluyen por las montañas atajan su camino por los cañones hacia los valles cálidos y pantanos en el corazón del reino. Aquí, como antiguos jardines colgantes, los paisajes cambian de forma antes de volver a transformarse, hasta que alcanzan la selva virgen y las praderas bañadas por el sol de las llanuras del sur. El frío ártico y el calor tropical casi se mezclan en una distancia de tan solo 160 kilómetros. Su riqueza y diversidad, combinadas con las enseñanzas de una antigua filosofía religiosa, hacen única a Bután. El budismo llegó a Bután en el siglo X y su legado se ha extendido por todo el reino, no solo como una religión, sino como una forma de vida. Ha cultivado un reconocimiento generalizado de la belleza del mundo natural en cualquier forma, color o tamaño. El sentido de la vida en el mundo butanés quizás esté mejor ilustrado en la alegoría budista de los 4 amigos armoniosos. Todo hombre, mujer o niño butaneses la saben de memoria. Érase una vez un pájaro extraño de una tierra lejana que había estado volando durante días con una semilla en el pico. Después de un viaje tan largo, dejó caer la semilla, demasiado cansado para comerla. Una liebre excavó un agujero para la semilla y un mono la plantó. Un elefante cuidó de la planta, la regó y la protegió del sol del mediodía. Con el tiempo, el pequeño brote se convirtió en un gran árbol, un árbol de vida que dio frutos.
Es un principio de armonía que resuena en una tierra donde el mito y la leyenda no pueden estar separados del paisaje. La búsqueda de un paraíso en la tierra, un verdadero Edén en vida, ha llenado las leyendas durante mucho tiempo. Cuando en el siglo XVII los misioneros regresaron del este, narraron historias asombrosas sobre un Edén mítico, un lugar de tolerancia, paz y existencia despreocupada, escondido en las profundidades del Himalaya. A este Edén mágico lo llamaron Shangri-La. Los budistas tienen otro nombre para este lugar de paz. Lo llaman Shambhala. Creen que este paraíso existe en algún lugar del Himalaya, pero solo los que alcanzan la iluminación pueden encontrarlo. Durante los meses de verano, ovejas azules conocidas como varales pastan en las laderas elevadas al norte del reino. Como un Edén en vida, los butaneses se esfuerzan por vivir en armonía con los elementos y la flora y fauna que los rodea. Los yak, que pertenecen a los pastores nómadas, se alimentan del exuberante pasto del verano. La mayoría de la población de Bután todavía trabaja como granjeros o pastores. Por eso su conexión íntima con las estaciones en constante cambio se mantiene incólume. Rebaños de hasta 200 varales se extienden sin miedo por las laderas alpinas. En Bután, su caza está estrictamente prohibida por la ley y la religión. El varal no tiene muchos depredadores a los que temer, pero hay uno que sí supone una amenaza. Debido a la escasez de comida y lo riguroso de la elevada altitud de las laderas, rara vez es visto. A pesar de eso, si quiere sobrevivir, debe cazar entre 20 y 30 varales todos los años. La esquiva onza pasa del mito a la realidad en cuanto atraviesa el límite de las nieves perpetuas donde vive. Sus rasgos característicos y la sorprendente longitud de su cola son inconfundibles. Sin embargo, su extraño y casi humano grito de apareamiento se ha confundido con el de otro habitante legendario de estas montañas, el Miguey, el abominable hombre de las nieves. Santuarios sagrados se repiten por este paisaje accidentado como un recuerdo constante de otro mundo más allá del mundo presente. E incluso en las zonas más remotas de Bután, las señales de la fe budista están presentes. En monasterios aislados y en santuarios dedicados a la santidad de la vida. En Bután, el cuervo es la encarnación del dios protector Yesi Gom. Y matar o cazar un cuervo se considera un crimen grave. Relacionado con la familia real, mediante la corona del cuervo que llevó el primer rey butanés, no es de sorprender que las murallas del monasterio sirvan de nido a estas aves tan sagradas y veneradas.
La veneración a la vida de los budistas se extiende desde una sola criatura hasta los elementos de la naturaleza. Fuego, tierra y aire se utilizan y son celebrados en los rituales diarios. El viento envuelve las oraciones escritas en grandes banderas llamadas caballos de viento y las esparce por todo el reino. Ruedas de agua tumban bidones que contienen versos sagrados. Cada revolución desata su poder al mundo. El fuego quema las ofrendas de enebro para traer el buen tiempo. Cuando acaba el verano y comienza la recolección, la cebada, un producto de la tierra, se ofrece como muestra de agradecimiento. Pero de todos los elementos, es el agua el que ejerce una mayor influencia en el reino. Entre junio y septiembre, Bután experimenta uno de los mayores fenómenos meteorológicos del planeta. La fuerza implacable del monzón choca contra el Himalaya. Alrededor del 80% de las precipitaciones anuales llegan con el próximo monzón. Todos los años, más de 7,5 metros de agua descienden de Bután, haciendo de este el lugar más húmedo de la Tierra. En septiembre, el monzón cede a una lluvia más ligera y al sol de finales de verano. A 7,300 metros, las nubes acarician la cima del monte Yomolari, en honor a la diosa Yomo, que domina la naturaleza. Con cerca de 5,000 especies diferentes de plantas, Bután es el invernadero de la naturaleza. Aunque parezca raro, las flores se asemejan a los jardines cultivados de Occidente. Desde el siglo XVIII, los botánicos de Occidente se llevaron distintas variedades de flores, pero aquí las originales se exhiben en su entorno natural.
Esta es la amapola azul de Himalaya, la flor nacional de Bután. Se ha convertido en el símbolo de la belleza excepcional del reino himalayo. A una mayor altitud, la variedad de plantas parece más extraña. Aunque no lo parece, esta espiga es una clase de ruibarbo. Los curanderos tradicionales de Bután recolectan plantas con propiedades medicinales en cuestas empinadas y abruptas y guardan muy bien el secreto de estas plantas curativas. Una vez que ha pasado el monzón, los varales disfrutan de una época de abundancia. Pero mientras que los días se acortan y se acerca el invierno por el horizonte, se alimentan a conciencia. Durante miles de años han evolucionado para soportar el frío glaciar del invierno himalayo y para sobrevivir deben acumular reservas de grasa. La manada comienza a dividirse en grupos de hembras y machos. La época de celos se acerca y los más jóvenes interpretan las pasiones y la rivalidad, mientras los machos adultos protegen su territorio de los otros machos. Los enfrentamientos son arriesgados. El ganador se queda con todo y el perdedor, a veces herido en la lucha, no sobrevive al invierno. El buitre Lamertier ha aprendido el modo de explotar los restos de las batallas de los varales de cada temporada. El Lamertier deja caer los huesos sobre las rocas de abajo para poder acceder al tuétano del interior. Según la costumbre budista, el manto rocoso también se utiliza para honrar a los muertos después de su muerte. Cediendo a las aves los restos terrenales sin valor, el difunto ofrece alimento a otra criatura en el ciclo interminable de vida y muerte. Cuando acaba el verano, los nómadas se preparan para abandonar las zonas más frías de Bután y descienden a los refugios cálidos de los valles.
La próxima primavera regresarán al mismo refugio de piedra y al círculo de fuego. Pero por el momento los valles pertenecen a los varales. Para el joven del año anterior, esta será la última prueba física. Durante el invierno, no bastará con sobrevivir al frío glaciar. Tendrá que defenderse del ataque de la sigilosa onza. La onza acompaña las nieves perpetuas mientras se desplaza desde las cimas hasta los valles. Dejan atrás las praderas alpinas y se dirigen por el arbolado hacia sus pueblos de invierno. Cuando bajan las temperaturas, los pandas rojos consumen a diario alrededor del 30% de su peso. Además de su habitual dieta de bambú, se alimentan de bayas de alto valor energético. Los cambios afectan a todo el reino de Bután. A excepción de las marmotas que hibernan y de los fuertes varales, todos se dirigen al sur siguiendo los torrentes de agua de las tierras altas. Cuando el otoño llega a su fin en Thimphu, la capital de Bután, los monjes del reino inician sus rituales de partida. Todos los años abandonan los monasterios de verano y se establecen en las dependencias de invierno situadas en el valle. Las reliquias sagradas acompañan la procesión, mientras que el pueblo acude a recibir las bendiciones del líder religioso supremo butanés, el Ye Khenpo. La fecha de esta emigración humana se establece de acuerdo con el calendario budista. Y como si siguieran el mismo calendario, las grullas de cuello negro que han pasado el verano en el Tíbet comienzan su viaje épico hacia el sur. En Bután, los acontecimientos en el mundo humano y natural giran en la misma rueda estacional, mientras que la creencia budista en la reencarnación conecta toda la creación en un ciclo aún mayor. La filosofía budista de la reencarnación sitúa todo lo que tiene vida, desde lo más humilde a lo más soberbio, en una cadena continua de nacimiento, vida y muerte. La vida pertenece a esta procesión espiritual, y todo lo que tiene vida se une en un propósito común: alcanzar el nirvana o la iluminación. Se piensa que mostrando compasión o bondad hacia todo lo vivo, lo vil y lo sublime, se cultiva una mayor conexión con este mundo y la iluminación con el siguiente. Las grullas de cuello negro tienen su propio monasterio, al que regresan todos los años.
Se le llama Ganti Gompa y se sitúa por encima de sus pantanos de destino en el centro de Bután. Dentro, los monjes rezan para que las aves regresen a salvo, a las que veneran como bodhisattva, seres que han alcanzado su propia iluminación pero que ayudan a otros en su camino. No importa dónde se las encuentre, las grullas siempre han sido un símbolo de longevidad. Se cree que una de las aves más misteriosas, la grulla de cuello negro, tiene una larga vida. No hay duda de que se piensa que las grullas están dotadas de una sabiduría que solo se consigue con la experiencia y en muchas vidas anteriores. Al igual que los peregrinos budistas, las grullas rodean el monasterio 3 veces en la dirección de las agujas del reloj, anunciando que han llegado y su devoción a este lugar. Después del largo viaje, las grullas inician un ritual. Se lanzan terrones de barro entre ellas, en una ceremonia misteriosa con la que parecen reafirmar el vínculo de larga vida. Las grullas son territoriales, así que pronto delimitan las fronteras. En el pantano tiene lugar un combate agresivo por los bienes. Aquí, los conflictos son solo entre grullas. Los butaneses veneran a estas aves elegantes. En el valle Popyika, como en todo Bután, se protege a las grullas. Mientras que las parejas se aparean, la llegada de una ave solitaria puede ser una visita leccionadora. En esta comunidad pacífica se aprecia mucho a la grulla. Durante el día, las grullas se alimentan en los campos cercanos y recuperan los restos de la reciente cosecha. Todas las noches, estas aves etéreas se refugian en el pantano, bajo la protección de las murallas del monasterio.
Aquí, en el centro de Bután, el frío invierno se ha establecido, pero miles de metros más abajo, un clima cálido y seco sucede al diluvio del monzón. En los extensos bancos de los ríos y en las llanuras y junglas de la frontera sur de Bután, la fábula de los 4 hermanos armoniosos cobra vida. Las lluvias que ha dejado el monzón se han canalizado por todo el reino para formar el río más imponente de Bután, el Manas. El Manas debe su nombre y su naturaleza a los alrededores de la región. Las aves migratorias, como el pato mergus, se reúnen con otros refugiados del frío y celebran el fin del monzón. Es uno de los últimos bastiones de búfalos asiáticos de pura sangre. Estas enormes bestias se revuelcan en las piscinas que ha dejado el curso de un río en constante cambio. Las nutrias indias toman un atajo por las rocas que han bañado las inundaciones del monzón. Estos bancos rocosos forman parte del paisaje dinámico y cambiante del Manas. El budismo enfatiza lo efímero de todas las cosas. Aquí, el río da vida y acaba con ella. Todo cambia. El cambio es lo único constante. Los ciclos de creación y destrucción traen a nuevos habitantes que, en contrapartida, aportan una vida nueva a este paisaje de incesante renovación. En este entorno en constante cambio, diferentes especies han aprendido a crecer unidas. Los pelícanos conducen a los peces a las aguas poco profundas y las demás aves los imitan. Los beneficios son el resultado de un trabajo en equipo. La próspera variedad de vida en los trópicos cálidos del sur del reino hacen de este uno de los ecosistemas más ricos del planeta. El rinoceronte y el ciervo de los pantanos coexisten felices gracias a que abunda la hierba que riega el agua pura que fluye desde el Himalaya. Un búfalo que pesa más de 1200 kilos no tiene mucho que temer de una joven tigresa. Pero todos muestran respeto hacia el rinoceronte. En el denso pasto del Manas, la sorpresa es el arma más efectiva de los depredadores. El tigre marca su territorio y caza en solitario. Al seleccionar los animales frágiles, enfermos, débiles o viejos, el tigre obedece las leyes de la naturaleza y asegura la supervivencia del más sano.
Mientras que el reino de Bután es una auténtica celebración de la diversidad biológica, la historia de los 4 hermanos armoniosos también lo es. La parábola explica que al colaborar juntos, los 4 hermanos armoniosos fueron capaces de conseguir y disfrutar de los resultados de su esfuerzo colectivo. Así formaron la pirámide, un animal sobre otro, para poder compartir la dulce recompensa de su trabajo. Aunque los animales raramente contribuyen con este plan idealizado, el mensaje de la alegoría es sencillo. La salud y el carácter del entorno vienen determinados por la interconexión de todas las especies, algo que ahora empezamos a apreciar. Único en muchos sentidos, Bután acoge a numerosas criaturas exóticas, incluido este langur dorado. El langur dorado fue descubierto en 1955 y se encuentra al oeste del río Manas. Ser raro significa estar en peligro de extinción. Y este mono magnífico camina por esta arriesgada cuerda floja. Estas criaturas ágiles casi nunca descienden a la superficie. Dependen de una red aérea de ramas interrelacionadas. Cualquier interrupción de bosque obstaculiza su camino majestuoso y limita los movimientos del langur. A partir del momento en el que nacen, pasan la mayor parte del tiempo en lo alto de la selva. El langur dorado prefiere la selva templada de Bután y del sur del Himalaya. Ni el langur dorado ni su pariente, el langur encapuchado, pueden nadar. Han evolucionado por separado de su antiguo antepasado, y se piensa que es el Manas el que los ha mantenido alejados. Sin embargo, el río no pone obstáculos al elefante asiático. Continuamente, grupos de familias cruzan el Manas en busca de campos donde puedan alimentarse en su tiempo libre. La mayoría de los elefantes de Bután emigraron de la India. Vienen en los meses de verano para escapar del calor de las llanuras del sur y para disfrutar de los alegares naturales y de los ricos pastos. Un elefante hambriento tiene un apetito voraz. Son capaces de derribar un árbol para conseguir algunos brotes que están fuera de su alcance. Aunque parece que lo hagan como una forma de destrucción, su modo de alimentarse da comienzo a un proceso de cambio dinámico que facilita la alimentación de otros animales. Otro residente extraordinario del Manas, la liebre híspida, pasa el día descansando y escondiéndose de los depredadores. De noche sale para buscar alimento bajo la protección de la oscuridad.
Los bosques tienen un significado especial para los budistas, que los consideran como refugios para las inquietudes del mundo. Fue en un bosque, sentado a los pies del árbol Bo, donde Buda alcanzó la iluminación. Además de estos bosques de oración, Bután posee el árbol más alto del país asiático. Cerca del 75% del reino tiene su propio bosque y mantiene el índice más bajo de deforestación del mundo. En uno de los sutras, Buda citó: "El bosque es el único organismo y fuente de bienes para todos. No pide nutrientes y ofrece protección a todos los seres sensibles. Acoge incluso al hombre que intenta destruirlo". A lo largo de nuestro siglo, el hombre y las sierras han castigado los bosques del Himalaya, haciendo de Bután un oasis prístino y único. Sus bosques protegen a muchos seres que encuentran asilo dentro del enclave budista. En el reino se encuentran más de 700 especies de aves, muchas de ellas en vías de extinción. Estos bosques de Bután acogen a varias especies de buceros, algo bastante excepcional. Los bosques de Bután dan asilo a varios buceros, lo que demuestra el poder y el potencial del budismo para proteger y preservar el entorno. Como comensales remilgados, los buceros prefieren los bosques sanos donde encuentran su alimento predilecto. En los trópicos, los frutos son imprevisibles, de modo que los buceros pasan su tiempo visitando árboles diferentes e inspeccionando los frutos maduros. Demasiado pronto y el fruto estará amargo. Demasiado tarde y otro animal se habrá hecho con él. Regresarán a por el alimento en el momento oportuno. Para los buceros el tiempo lo es todo. La extraña protuberancia de la cabeza del bucero puede ser mayor que su pico, lo que amplifica la intensidad de sus gritos. También ayuda a la identificación de cada ave. Cuando ponen los nidos, los preparativos domésticos del bucero pueden ser igual de extraordinarios que la propia naturaleza. La hembra se encierra en el hueco de un árbol con fango, dejando un pequeño agujero para que el macho pueda alimentarla a ella y a sus polluelos. A un occidental podría parecerle un castigo absurdo impulsado por el instinto. Pero para los budistas supone un hermoso sacrificio que asegura la existencia de una nueva generación, un recuerdo de la alegoría de los 4 hermanos armoniosos. Quizás la historia de los 4 hermanos armoniosos sea solo un relato, pero ejerce influencia en la historia de la naturaleza de Bután. Cuando los buceros vuelan en dirección al Manas, la alegoría, según el prisma de los budistas, cobra vida propia.
Estas formas de vida animal y vegetal, que aparentemente no guardan relación, dan forma a la pirámide de interdependencia, que se ha cultivado a lo largo de millones de años de evolución. En el reino del dragón del trueno, el sol de la mañana alcanza el refugio helado del Onza en el Himalaya. El mismo sol que calienta los valles de las grullas de cuello negro, antes de alcanzar la selva tropical del Tigre. Esta extraordinaria variedad de entornos y veneración especial por la vida se ha combinado para hacer de Bután el último Shangri-La terrenal.